El gobierno de la mañana, la Z101, concluye el comentario de Rosendo Tavares Villalobos, que apenas comenzaba. Se inicia el comentario de Rosendo Tavares. Gracias, sí, Willy. El saludo, el abrazo para don Álvaro Arbelo. Miren, dos informaciones que ocupan hoy los primeros planos en la prensa de Nueva York, los principales periódicos de Nueva York, y que tienen que ver con dominicanos. En primer lugar, una balacera ayer en la iglesia St. John's the Divine, San Juan el Divino, eso es en el Alto Manhattan, avenida Amsterdam, una avenida de las principales de Nueva York, con calle 112, eso es el Alto Manhattan, y es prácticamente seno de la comunidad dominicana en esa gran ciudad. A las 3:45 de la tarde se llevaba a cabo un evento navideño en la escalinata frontal de esa catedral. Es una de las principales catedrales de la diócesis de Nueva York, la iglesia St. John's, y se estaban cantando villancicos navideños por parte de un coro, y llegó un elemento ataviado con una gorra con la bandera dominicana y una mascarilla con la bandera dominicana, y comenzó a disparar al aire. La gente salió huyendo despavorida. El hombre permaneció en el lugar hasta que la policía, como es de rigor allá, dio inmediata respuesta. Llegaron inmediatamente una cantidad de agentes de la policía. El hombre vociferaba. Cuando vio la presencia policial, vociferaba en las escalinatas: mátenme, mátenme, kill me, mátenme. Y con la pistola al aire, y entonces comenzó a disparar. Los policías le hacían el llamado para que soltara su arma y se rindiera, pero en lugar de eso el hombre comenzó a hacer disparos al aire, pero a hacer disparos, y los policías, al el hombre no obtemperar al llamado para que dejara el arma y se rindiera, y seguía disparando, pues entonces tuvieron que intervenir. Le dispararon y el hombre lo llevaron a un hospital local, pero allí fue declarado muerto. Lo único que se dice es que es un hombre de 52 años, de ahí del Alto Manhattan, aunque todavía no se ha dado a conocer su nombre. Pero por informaciones que obtuve anoche en la ciudad de Nueva York, se da por descontado que se trata de un dominicano. Esa desde anoche ocupa titulares principales en periódicos, por ejemplo, como el Daily News, como el New York Post, el New York Times, la prensa de Nueva York. Ese tiroteo, que repito, ocurrió ayer a las 3:45 de la tarde. La otra noticia que tiene que ver con dominicanos en el Alto Manhattan es una muy agradable. La jovencita Danielis Batista, de 17 años, emigró con sus padres a Nueva York a la edad de 5 años desde su natal Salcedo. Su padre, un ingeniero graduado aquí en la República Dominicana, donde trabajaba como ingeniero. Su madre, una enfermera aquí en República Dominicana, pero cuando llegaron a Nueva York, tuvieron que asumir allá la realidad de todo el inmigrante que llega nuevo a esa ciudad, que fue, por ejemplo, la experiencia que yo pasé. Usted sale de aquí como un profesional, pero cuando usted llega allá, sobre todo cuando usted llega con una familia, es a trabajar en lo que aparezca. Entonces la madre se fue a trabajar a una factoría y su padre se inició lavando autos en un car wash, en un lavadero de carro. La niña, lógicamente, va a la escuela, comienza sus estudios, y 12 años después, esto ocurrió cuando ella llega a Nueva York a los 5 años, y ahora, 12 años después, ella termina sus estudios de secundaria, high school, como le dicen allá, con honores de tal tipo que el pasado martes recibió un correo electrónico donde una de las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos, Yale, pues le está otorgando una beca completa para sus estudios universitarios. Ese es un privilegio reservado para unos cuantos.
en Estados Unidos. Usted tiene que tener más que mérito suficiente para que le tomen en cuenta de ese modo, sobre todo cuando usted es un inmigrante, miembro de una familia de pocas posibilidades. Rosendo, sí. Discúlpame que te interrumpa, querido colega y amigo, ¿verdad? Dos noticias que vuelven a los dominicanos y que solo se dan en este programa por las conexiones que tú tienes en un país donde viviste, estudiaste, trabajaste, formaste tu familia y que hoy vive aquí, ama la República Dominicana, que es su tierra, es su patria, igual que tú. Bueno, entonces lo que te quería decir es que lo primero es que o el tipo es un loco o le pagaron para eso, porque hay un sector, lo tengo que decirlo, de Estados Unidos, que está pagando disturbios y pagando agresiones, desesperado por la derrota, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa. Así es que o es un loco, ¿verdad? El pobre hombre, ¿verdad? O estamos hablando de cosas pagadas y eso. Lo lamentable es que la policía no pudiera someterlo tirando disparos, haciendo disparos al aire. Bueno, pero disparos al aire, recuerden que aquí son muchos los que han perdido la vida y son muchos los que han quedado ciegos, etcétera, con esos disparos al aire, sobre todo niños, que yo digo que son un crimen. Al que le quiere estar disparando, ¿te gusta disparar? Pues mira, cógelo y póntelo en la boca y dispara, ¿verdad? No dispare para que mate a una niña cuando cae la bala, pero bueno, no sé, no es el caso de esta persona que parece que un disturbio mental, no sé, y que se identifique de quién se trata y si realmente es dominicano. Pero bueno, lo que te quiero decir es que entonces viene la formidable noticia de esa jovencita y recordar que en el último escalafón que se hizo de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, Yale, donde han estudiado varios dominicanos, es una universidad muy exigente y quedó en tercer lugar entre las mejores universidades de Estados Unidos. Yale pertenece a la famosa Ivy League, sí, que la componen unas 8 o 10 de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos. El caso de Brown en Connecticut, Columbia, Nueva York, Cornell, Nueva York también, Harvard, Massachusetts, Penn State en Pensilvania, Princeton, New Jersey, Dartmouth College, esa es en Vermont, allá en el estado de Vermont, y definitivamente universidades muy prestigiosas. Mencionaste Princeton y ahí enseñó el doctor Einstein. Era un grupo selecto de físicos y matemáticos como él, no, porque nadie como él, un sabio, un genio, el doctor Einstein, enseñaba ahí y vivía ahí, en esa zona universitaria, ¿verdad? Y mencionaste otra de mucho prestigio, y habría que meter ahí, no sé si la mencionaste, la Johns Hopkins. No, la Johns Hopkins no pertenece a la Ivy League, don Álvaro, por eso no la mencioné, aunque definitivamente es una importantísima y prestigiosa universidad de los Estados Unidos. Johns Hopkins está en Maryland, en Baltimore, estado de Maryland. Pues de verdad que es una noticia bien agradable, claro. La de esta jovencita, repito, Danielis Batista, 17 años, que va con un full scholarship, como le dicen allá, una beca donde ella no va a tener que pagar, simplemente mantener los índices requeridos, y en 4 o 5 años será una prestigiosa profesional graduada en una de las mejores universidades norteamericanas. Y aquí en el Gobierno de la Mañana celebramos eso como un triunfo, claro, de su familia y de toda la comunidad dominicana en los Estados Unidos. Por otro lado, el ministro de Educación, el buen amigo Roberto Furcal, ha estado sometido en los últimos días a una serie de presiones por unas desvinculaciones de personal que se han producido en el Ministerio de Educación. Ahora, las famosas redes sociales que en una ocasión eran favorables, ahora el asunto es en el sentido inverso, porque las redes sociales definitivamente solo están, en algunos casos se puede decir que hacen bien, pero en la mayoría de los casos
se difunde por ahí información que no es precisamente la correcta. Por ahí se difunde cualquier cosa sin ningún tipo de investigación, sin ningún tipo de verificación. Lo primero que aparece comienzan por ahí a difundir y en términos de horas, de días, el asunto, dicen ellos, que se convierte en viral. Y sin ningún tipo, Rosendo, como tú sabes mejor que yo, porque está tratando el tema con más profundidad, sin ningún tipo de sanción, porque ahí nadie firma nada, ahí no hay una empresa responsable, y entonces hacen lo que les da la gana, dicen todas las mentiras y difamaciones, y sin embargo no hay ningún organismo del Estado, nunca lo ha habido, ¿verdad?, que intervenga para ponerle coto a todas esas vagabunderías. Así mismo es, don Álvaro. Se puso a circular una especie en el sentido de que el ministro de Educación había emitido una circular, o que en Educación se había emitido una circular, en el sentido de que toda comunicación que se dirigiera al ministro, si no tenía el nombre del ministro escrito correctamente, no sería aceptada. Se puso a circular eso. A mí eso me llamó la atención. Yo dije, eso no puede ser posible. La amiga Diulca Pérez, que es la gerente de comunicaciones de Educación, emitió una declaración indicando que eso no obedecía absolutamente a la verdad, y llamó a la prensa nacional a verificar ese tipo de información en el mismo ministerio, buscar la información correcta, porque eso definitivamente no se ajustaba a la verdad. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con las desvinculaciones o cancelaciones de personal, el ministro habló, dijo que es normal que esto ocurra cuando hay un cambio de gobierno, pero que él emitió un comunicado donde establecía perfectamente los criterios que debían de aplicarse en caso de que se fueran a desvincular empleados del Ministerio de Educación, y dejó claro que el que estuviera en carrera administrativa no debía ser cancelado, de la misma manera que el que tuviera en licencia por problemas médicos y ese tipo de razones tampoco debía de ser cancelado, y que si esos casos se dieron, entonces había que corregirlo. Y yo creo que es lo más importante. Rosendo, el brillante, el eficiente ministro de Educación, mi querido amigo Roberto Fulcar, y esto que estoy diciendo no es porque sea mi amigo, sino él declaró que cancelación, por ejemplo, de mujeres embarazadas, eso no se hizo, y dio las instrucciones del lugar, de personas enfermas tampoco, de personas de extrema pobreza, lo que don Juan llama en su formidable libro, para mí el mejor estudio sociológico dominicano, llama pobres de solemnidad, ¿verdad? En personas en licencia tampoco, y dio una lista, el ministro Fulcar dio una lista, citó 10 casos de personas que tienen que ser protegidas y que en ningún momento ha autorizado, y así lo especificó, esas personas no han sido canceladas, esa clase de personas, ese tipo de personas, esa gente de determinadas condiciones. Ahora, otras fueron canceladas, y yo personalmente lamento eso, lo lamento con sinceridad. Ahora, estamos en presencia de un nuevo gobierno, estamos en presencia de exigencia, estamos en presencia de, coño, yo soy PRMista, ¿qué pasa? Estamos en presencia de gente pobre cancelada, pero para poner gente pobre también, ¿verdad? O sea que es una situación muy lamentable, producto, entre otras cosas, atención a la señorita Reyes, estamos en presencia de la pobreza, que es una cosa más grave de lo que usted ha dicho, como dije ahorita. Entonces, lo lamentable es el subdesarrollo nuestro, la pobreza nuestra, la miseria nuestra. Eso es lo lamentable, eso es lo que hay que profundizar y que hay que resolver. Pero yo creo que el ministro Fulcar ha sido muy, muy preciso y ha aclarado bien las cosas, independientemente de las mentiras que se usen en esos aparaticos. Así mismo es, don Álvaro, definitivamente. Yo creo que a mí me llegó la información, me comentó alguien
que muchas de las personas que han sido desvinculadas fue gente nombrada ya en los últimos meses de la campaña electoral. Al parecer, me dicen, con fines políticos. Eso está por establecerse. Yo creo que yo no soy partidario de que se cancele a gente así por el simple hecho de que hay un cambio de gobierno. Entiendo que sí, el que no cumple una función especial que se designó por una razón política, por ejemplo, son casos que se pueden someter a evaluación. Yo creo que hay definitivamente que corregir si se canceló a gente de la carrera administrativa, si se canceló a gente que estaban en licencia médica, mujeres embarazadas. Todos esos casos tienen que ser corregidos y yo creo que el ministro, en función de lo que ha ocurrido en términos de opinión pública, va a tomar las medidas que se tengan que tomar. Pero en principio, él ha dicho que no se ha cancelado a nadie por una razón que no esté justificada. ¡Vámonos, Cundo!